Levanten su Biblia y hagamos juntos la declaración de fe en la palabra. A ver, digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer versículo 1 y 2 y después leeremos del 9 en adelante para acortar el tiempo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? 30,000. ¡Wow! ¡Qué montón de gente! Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para consigo el arca de Jehová a la ciudad de David. No la quiso traer. Y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David, a Jerusalén. Esta es palabra de Dios. Que el Señor nos hable a nuestras vidas. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Muy breve. El mensaje de hoy se llama Empoderando la visión. Tengo como objetivo enseñarles a ustedes la importancia de llevar el arca del pacto a nuestra vida, a nuestra casa, para que nosotros seamos prosperados. Dios tenía a lo largo del Antiguo Testamento diferentes signos visibles y sensibles que demostraban que Dios estaba en medio del pueblo. Ustedes recuerdan el fuego. Precisamente desde una zarza ardiente Dios le habló a Moisés. Ustedes recordarán la columna de fuego que lo guiaba en la noche mientras peregrinaban en el desierto. Ustedes recordarán también la nube, signo de la presencia de Dios. Dios se manifestaba con un viento recio, hay veces con un viento leve. Dios se manifestaba hablando directamente como habló con Adán y Eva en el jardín, o como habló con Moisés. Dios se manifestaba también, hermanos, con aceite que simbolizaba su presencia. Dios se manifestaba como el vino, que es signo del Espíritu Santo. Pero el signo más emblemático, más iconográfico del Antiguo Testamento, de cómo quería Dios representar que Él estaba siempre caminando con su pueblo, era precisamente el arca del pacto. ¿Están aquí conmigo, santos? Digan conmigo: el arca del pacto, signo de la presencia de Dios. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Ahora, ¿qué es el arca del pacto? Es una caja rectangular de madera cubierta de oro. Es una caja pequeña, o sea, no era ¿cómo te diría? Tan simbólico, tan estridente aquello, sino era una caja de madera recubierta de oro. Dentro del arca
Dios ordenó que pusieran tres cosas. Uno, el maná o las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, una muestra del maná que Dios había dado en el desierto y la vara de Aarón que había reverdecido. Cada una de esas cosas tiene su propio significado. El libro del Éxodo, en el capítulo número 25, si le dan un vistazo rápido, Dios le da indicaciones al pueblo para que hagan el arca. Noten ustedes cuando Dios le estaba diciendo al pueblo para que el arca estuviera en el tabernáculo y donde ellos se movieran. Después esta misma arca iba a ser trasladada hacia el templo, iba a estar en la Chequiná, en el templo que construyó Salomón. Versículo número 10. Harán también, estoy en Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, hasta dice la madera, cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Cuánto medía de largo el ancho, de largo el arca, hermanos? 2 codos y medio. Obviamente era una medida hebrea de ese tiempo antigua. Un codo equivaldría a la medida que hay desde el codo hasta la punta de los dedos. Eso equivale más o menos a 45 centímetros nuestros. Quiere decir entonces que de largo el arca tenía 2 codos y medio. Hay que multiplicar 45 centímetros por 2 y medio y nos aparecerá que el largo es de 122 centímetros. Medía 1,22 centímetros. Sigamos adelante. Cuya longitud será 2 codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Es decir, la mitad, codo y medio, iba a ser de ancho e iba a ser de alto. Para una imagen habla más que 1000 palabras. Esto que tenemos acá es una representación a escala de la manera como fue mandada que se construyera el arca. De largo tiene 1,22 centímetros, de alto tiene 67 centímetros, codo y medio, y de ancho tiene 67 centímetros. Eso lo mandamos a hacer precisamente nosotros a escala para que ustedes pudieran entenderlo. Versículo 11. La cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Y va a ser un signo de Dios y va a estar cubierto por oro, que significaba ¿cómo te diría? Supremacía, que significaba el rey de los metales, que significaba algo puro. Dice, la cubrirás y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahí tiene la cornisa de oro alrededor. Versículo 13, harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Entonces, estas son las barras de madera. Estas barras de madera, más adelante el texto va a decir que se tenían que hacer 4 anillos, que son estas cosas en las cuales se iba a meter la barra para que los sacerdotes pudieran cargarla y pudieran llevarla. Efectivamente, ellos hicieron el arca. Además de eso, Dios les mandó en el versículo número 17: harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y a la altura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás a los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus extremos. Es decir, el Dios ordena que de oro se hagan 2 querubines que tenían que estar mirando frente a frente con las alas levantadas y tenían que estar viendo el arca. Esas se podían poner se tenían que poner precisamente en la tapadera del arca, que se le llama también el propiciatorio. ¿Están entendiendo hasta aquí, hermanos? Muy bien. Esta está hecha a escala. Si son observadores ustedes, obviamente, de acuerdo a la indicación de Dios, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta los querubines. Hace falta que sea de madera de acacia, porque este es de pino. Hace falta que sea forrada de oro, porque esta le echamos spray de ese. Entonces, pero lo importante es la representación. Ahora bien, hermanos, después de haberles descrito el arca, debo decirles que a lo largo de la Biblia el arca tiene diferentes nombres. Se le ha llamado de 5 maneras. Se le llama el arca del testimonio. Por ejemplo, en el capítulo 25 del libro del Éxodo, versículo 16 dice: y pondrás el arca del testimonio. También, número 2, se le llama el arca del pacto del Señor. Número 3, se le llama el arca de Dios. Número 4, se le llama el arca santa. Número 5, se llama el arca del poder de Dios.
sobre todo en el libro de los Salmos, encontraremos que el nombre del arca del poder de Dios es un nombre bien simbólico. Pero ¿qué significa el arca? ¿Por qué Dios mandó a construir el arca? Porque Dios quería que la gente tuviese algo visible, sensible, que pudiera demostrar o que pudiera comprobar o que pudiera ser una muestra de que Dios caminaba con ellos. Por eso mandó a hacer el arca. De hecho, el arca después iba a estar al cuidado de los levitas. No podía tocarla nadie, porque nadie que no fuera sacerdote o que fuera impuro, porque caía muerto. Entonces, hermanos, el arca tiene por lo menos 4 significados, o tiene para el pueblo de Israel. Número 1, es un signo de la presencia de Dios con su pueblo. Es decir, el pueblo sabía que Dios estaba cercano a ellos. Dios no era un Dios lejano, sino un Dios que caminaba con ellos. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Número 2, también el arca servía de guía, de dirección, de GPS en la vida del pueblo. Bueno, en el libro de Josué, cuando el arca fue llevada a la tierra prometida, el capítulo 3, Dios le dice que los sacerdotes levanten el arca, todo el pueblo debe de ir en pos de ella, y cuando se metan al río Jordán, el río se va a secar. Entonces iba a significar que el arca era signo precisamente de guía, de orientación, de GPS, de dirección. ¿Qué significa el arca? Les he dicho 2 cosas. 1, la presencia de Dios en medio del pueblo. 2, la guía y la dirección. Número 3, el arca era un signo de milagros, era un signo de poder, era un signo de sobrenaturalidad. De hecho, hermanos, cuando el arca llegaba en una guerra, los israelitas sentían que Dios era el poderoso guerrero que estaba con ellos y ganaban las batallas. El arca llevaba la gloria de Dios. El libro de Reyes narra, y las crónicas, que cuando construyeron el templo, llevaron y entronizaron el arca, y dice que la gloria de Dios cayó en el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ni siquiera entrar y salir. ¿Están aquí conmigo, santos? ¿Qué significa el arca? 1, presencia de Dios. 2, guía y dirección. 3, significa milagros, significa obra de Dios, significa portentos que Dios hacía. Y número 4, el arca también va a significar el hecho, por lo que contenía adentro, algo muy especial que quiero que lo estudiemos. ¿Qué contenía dentro del arca? El arca contenía 3 cosas. 1, las tablas de la ley. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, el decálogo. Pues el arca representa o simboliza la regla de Dios para poder prosperar. Es el pacto de Dios, es la alianza de Dios. También el arca contenía dentro el maná, una muestra del maná que Dios le había dado a Moisés en el desierto, y simboliza la provisión divina. Hay que salirla a buscar cada mañana, pero Dios te garantiza que te la va a dar. Es el sostén de Dios. El arca entonces tenía el maná para demostrarle al pueblo de que Él era su sustentador, Él era su proveedor. Número 3, el arca tenía la vara de Aarón que había reverdecido. Eso simboliza la autoridad de Dios en nuestra vida, el respaldo de Dios en nuestra vida. ¿Están aquí, santos? Regresen al texto original. Y quiero, queridos hermanos, que entiendan algo que me parece a mí sumamente importante. Segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la Biblia: volvió a reunir David a todos los escogidos, y querían llevar el arca del pacto hacia Sión, Jerusalén, la ciudad de David, así se llama en la Biblia. La llevaban. Pero el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Llevaban en una carreta el arca con mucha solemnidad. Los bueyes tropezaron y apareció un hombre que se llama Usa y la quiso detener. Y mire lo que pasó ahí. Versículo número 8. Y dice: se entristeció David
el 7, perdón. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí a Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Alguien puede decir, mire, ¿por qué? ¿Por qué el arca mata? Porque Dios había dejado claro que eran los levitas los que tenían que tocar el arca. Eran los descendientes de Aarón que tenían que tocar el arca. Entonces Dios tenía claridad para demostrar su poder también. Versículo número 8. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Perezús hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Esa fue una pregunta que se hizo David. ¿Cómo ha de venir el arca a mí? Hay veces una pregunta que también nosotros la vamos a hacer, nos la hacemos. ¿Cómo ha de venir el arca? Versículo número 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-edom. David, cuando mira eso, dice: no se traigan el arca para Jerusalén, no la traigan a Sión, llévensela para casa de Obed-edom. ¿Qué pasó en esa casa? Versículo 11, maravilloso lo que dice ahí. Dice después: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo durante 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses, 90 días. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Noten ustedes el 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom geteo y todo lo que tiene. Diga conmigo: Jehová bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿A causa de qué? Ahí dice después: a causa del arca de Dios. ¡Wow! El arca traía bendición, traía prosperidad, traía bendición, que en solo 3 meses que estuvo el arca ahí de la presencia de Dios, el arca, dice que la casa de Obed-edom fue bendecida en gran manera. Entonces, claro, David fue y llevó con alegría el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David cuando vio lo que ahí había pasado. ¿Qué quiero enseñarles esta hora? Yo no tengo todo el tiempo para ver todos los pasajes, pero me quiero detener. Hermanos, en nuestra vida necesitamos también nosotros llevar el arca del pacto. ¿Hacia dónde? A nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro negocio, a nuestro trabajo. Porque si llevamos el arca de Dios, sabiendo lo que contiene adentro, vamos a tener el pacto, la alianza, vamos a tener los mandamientos de Dios, vamos a saber que Dios es nuestro proveedor, porque ahí está el maná. Vamos a creer la escritura que Dios suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si llevamos el arca, la de vara de Aarón, el respaldo de Dios y la autoridad de Dios estará sobre su vida. Si Dios bendijo la casa de Obed-edom en solo 3 meses que estuvo el arca del pacto ahí, pues Dios también puede bendecirnos a nosotros y quiere bendecirnos. ¿Están aquí, santos? Hay un principio interesante, y es que para que las promesas de bendición de Dios sean una realidad en nuestra vida, es necesario saber el contenido del arca y llevarlo a nuestra vida. ¿Para qué simbolizaba el arca para el pueblo? Presencia de Dios. Pues si usted quiere tener la presencia de Dios, lleve el arca. ¿Qué significaba también? Guía, dirección. El mejor GPS que podemos tener es la presencia de Dios. Sabiendo que Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Solo un camino hay. Lleve la presencia de Dios y usted tendrá rumbo, usted tendrá dirección, sabrá por dónde caminar, santos. El arca simbolizaba también milagros, señales y prodigios. Me contaban milagros que han habido. Me contaban, hermanos, cómo cuando se lleve el arca de Dios a una casa empiezan a suceder milagros sobrenaturales. El arca significa también la provisión, la bendición de Dios. Lleve el arca. ¿Qué significa para nosotros llevar el arca? Pues 2 cosas tan sencillas. La primera: hoy Dios no habita en templos hechos por hombre.
Dios no habita en sagrarios como en la iglesia católica, que tienen al final un sagrario que siempre tiene una candela encendida, donde está una muestra de las hostias consagradas. Dios no habita en templos ni en cajas de madera forradas de oro. Dios habita en el corazón de aquellos que le han recibido. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿O ignoráis, dice Pablo, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Cristo habita, Dios habita en el nuevo arca. ¿Cuál es el arca? El corazón de aquellos que lo han recibido y le reconocen como su Señor y Salvador. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Cristo? ¿Cuántos son el nuevo arca de Dios? Amén. Pero también otra manera que Dios nos dio para poder entender este pasaje es que usted lleva el arca del pacto con todas las bendiciones, la protección de Dios, la presencia de Dios, la provisión de Dios, la guía de Dios, los milagros de Dios, cuando usted abre una reunión familiar en su casa. Cuando usted abre una célula. Esta gente que está aquí, hermanos, están haciendo que el arca de Dios llegue a las casas. Es importante tener el arca de Dios. Hermanos, dedicar por lo menos, escuchen esto, por lo menos una vez a la semana, 1 hora o 50 minutos para cantar un himno, para orar, para leer la Biblia, para predicar un momento. Eso es lo que se hace en una casa. Hay gente que tiene miedo, así como David dijo, tuvo miedo y no quiso llevar el arca. Tiene miedo de llevar el arca porque no quiere darse color que es cristiano, porque sabe que entre semana hay rancheras de Vicente Fernández o los Bukis sonando ahí, y luego que el día viernes estén cantando alabanzas es algo raro, ¿verdad? Porque lo miran que entra bolo de repente los vecinos, y de repente usted tiene una reunión familiar y ¿cómo va a invitar a los vecinos? O tienen miedo porque no saben. Yo no sé predicar, me dijo alguien. Pero hermanos, cuando usted lleva una reunión familiar a su casa va a cambiar. Si ahí hay problemas matrimoniales, si ahí hay gente que está con vicios, hijos, esposa o esposo, si ahí hay problemas que necesitan restauración, pues si usted lleva el arca del pacto a su casa y abre una reunión familiar, su casa será puerta del cielo y casa de Dios. Aleluya. Hermanos, abramos una reunión familiar. Este rotulito es simbólico. ¿Sabe por qué es simbólico? Le voy a decir algo. Una empresa de seguridad tiene esto. Nosotros lo hemos adaptado. Hogar protegido 24 horas por Golán o algo. Tiene alarma. Pues la mejor alarma que podemos tener es que usted tenga esta arca. Que usted diga: esta es una reunión familiar. Hermanos, si las pandillas han crecido en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros pasajes, pues hagamos que el evangelio de Dios corra también ahí. Usted y yo estamos llamados a ser agentes del reino, de predicar la palabra, de llevar el evangelio. Escuchen, diáconos y servidores de la iglesia, amo su servicio, Dios lo valora, pero si no tienen una reunión familiar en su casa, no tienen el arca del pacto. Y en otras iglesias no podrían servir. Hay iglesias, por ejemplo la Elín, ahí no se pone un uniforme en una placa o no sube a cantar a alguien. Ahí sí no es alguien que tiene una reunión familiar. Es estricta la cosa. Es estricto tener una reunión. Les quiero contar algo y con esto termino. Vamos a llevar el arca del pacto. Miren, hermanos, esta iglesia, el TAI, con todo lo que hoy Dios nos ha dado, inició en una reunión familiar. Yo me recuerdo que estaba estudiando teología, 1997 creo que era, 96, 97, por ahí así, o 95, no me acuerdo ya. El punto es que yo le dije a mi esposa: mira, ¿y por qué no abrimos una reunión familiar? Y me dijo: con mucho gusto, yo voy a hablar con mi mamá y mi papá. Hablaron, y ahí en la Trinidad, en una colonia que está por acá, ahí, en un pasaje de esos, todos los sábados a las 5 de la tarde teníamos una reunión familiar que hasta ahora se mantiene esa reunión familiar. Siempre una vez a la semana se hace oración en ese lugar. Qué lindo eso. Es un signo de que Dios ha llegado a esa casa. Hermanos,
cuando uno lleva el arca del pacto, cuando uno llega a la bendición, ahí está la provisión, ahí está la ley de Dios, ahí está la autoridad de Dios. Algunos de ustedes están pasando por enfermedades y cosas. Miren, hasta los vecinos se van a contagiar. Me contaron en la reunión familiar del hermano que vive ahí por la Ciudadela, Don Bosco. Hace poco ha abierto su reunión familiar, hace unas 2 o 3 semanas. Y de repente, ellos en las 2 semanas tenían unos vecinos que no creían en nada. Y de repente oían que una vez a la semana cantaban una alabanza. Pastor, ¿y cómo voy a cantar si yo soy bien desentonado? Pongo un disco, hermano. Ponga en YouTube una canción y empiece a tararearla o algo así. Si es que el que quiere lo puede hacer, hombre. Lo que pasa es que estamos tan cómodos nosotros. El punto es que los vecinos fueron a ver qué pasaba ahí. Llegaron a la reunión familiar y esos vecinos recibieron a Cristo como su Señor y Salvador en la reunión familiar de él. Ahí. Así se va a llenar la iglesia. Milagros han habido, hermanos. Milagros. Les vuelvo a repetir, yo amo que ustedes vengan a la iglesia y gloria a Dios que vengan. Amo los servidores, los diáconos. Pero si no tienen una reunión familiar en su casa o ustedes no predican en una reunión familiar en su casa, están fallándole a Dios en cuanto a llevar el arca de Dios a su casa. Están privándose de la bendición. Que la presencia de Dios, yo me recuerdo cuando inauguraron el templo, dice, hermanos, que Salomón mandó que trajeran los levitas el arca. La trajeron. Y hermanos, cuando iba el arca, el pueblo empezó a alabar y a glorificar a Dios. Y la gloria de Dios llenó ese lugar. Mi deseo es que ustedes abran una reunión familiar. Yo felicito a Alex, felicito al hermano Marco, que después de años de estarme oyendo, por fin abrieron su célula. Por fin llevaron el arca del pacto. ¡Qué bueno! Y a todos ustedes, llevémosla. Pastor, yo no puedo en mi casa, no me dan permiso, no es mía. Háblala en su negocio, en el mercado, en la escuela, en la universidad, donde sea. Esa es la manera. Hay gente que dice, mire el TAI cómo está quedando de vacío, algo está pasando ahí. ¿Sabe qué está pasando? Que usted es un haragán que no quiere abrir no quiere llevar el arca del pacto a su casa. Porque si usted tuviera célula y después el domingo trajera a la gente a la iglesia, eso sería otra cosa. Deje de estar señalando para afuera, porque Dios le está hablando a ustedes. ¿Están aquí, hermanos? Abramos nuestra reunión familiar. Este grupo no estuviera acá si no estuvieran organizadas esas 22 células en San Salvador. En la tarde habrá una gran fiesta acá, precisamente por la célula. Que Dios toque su corazón para que podamos llevar el arca del pacto a nuestra casa. Póngase de pie, por favor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.